Resultados del sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿está usted de acuerdo con que se siga aplicando el decreto del presidente Duque contra el consumo de drogas en el espacio público? Sí, 63,83%. No, 36,17%. Muy buenas noches. En el país subsiste un gran debate sobre si la economía se estancó o no. El gerente general del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría, ha advertido que sí hay ciertas muestras de estancamiento. Y el ministro de Hacienda, doctor Alberto Carrasquilla, dijo que no. ¿Cuál es la verdad? El DANE revela que en el primer trimestre del año la economía subió 2,8%. Sin embargo, el Banco de la República asegura que ese crecimiento fue solo del 2,3%. ¿Está estancada la economía o hay síntomas de estancamiento? ¿Sí o no? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Fernando Mejía, exdirector de Planeación y actual director de Fedesarrollo. ¿Cuál es su opinión, doctor Mejía? Con las buenas noches, Yamid. Bueno, mire, la economía no está estancada, Yamid, eso hay que decirlo de una manera muy clara. El ambiente internacional económico no es bueno, no es favorable. Usted ha escuchado cómo las tensiones comerciales, tecnológicas entre Estados Unidos y China, lo que pasó recientemente entre Estados Unidos y México, le han generado un montón de ruido a la economía mundial. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han hablado de una desaceleración de la economía mundial y cada vez son peores las perspectivas de crecimiento económico mundial. En ese contexto en donde la coyuntura económica mundial no es favorable, Colombia creció en este primer trimestre del año 2,8 o 2,3 dependiendo de cómo se mire la cifra, pero al fin de cuentas por arriba de lo que es el promedio de América Latina. Mucha gente no sabe, Yamid, que el Fondo Monetario para este año está esperando que la región, América Latina, crezca al 1,4%. Así que muy mal, un vecindario que no anda bien, y en esa coyuntura que la economía colombiana logre un crecimiento por arriba del 3%, pues va a ser bastante importante y bastante fundamental. Pero, a ver, doctor Mejía, parecería que la gran diferencia estuvo en que por una parte se habló del 2,3% de crecimiento en el primer trimestre y por la otra del 2,8%. ¿Quién tiene la razón? Las dos cifras son válidas, ya le digo por qué. El 2,8% es la cifra que publica el DANE sin corregir por los efectos calendario. El 2,3 es la que corrige por efectos calendario. ¿Qué tipo de efectos calendario hay? Que, por ejemplo, depende en qué mes del año cae Semana Santa, si es en marzo o en abril. Entonces no hay, digamos, un efecto económico puro, es simplemente una corrección estadística. Ahora, el 2,3 y el 2,8 al final de cuentas es una cifra que no dista mucho, es por debajo del 3. Y creo que ahí sí tiene algo de razón el gerente del banco, Yamid, y es que todos los economistas, todos los analistas y las autoridades de política económica sí tenemos que preocuparnos porque la economía colombiana tiene que crecer a tasas superiores a las que viene creciendo. Ahí está el reto, no tenemos que conformarnos simplemente con decir que Colombia está bien frente a la región. Colombia tiene que subir esa tasa de crecimiento por arriba del 4% para poder revertir, por ejemplo, esa tendencia tan negativa de lo que ha sido el aumento en el desempleo en los últimos meses. A ver, doctor Mejía, ¿usted qué opinión tiene del doctor Echavarría? El doctor Echavarría es un gerente, pues un técnico excepcional, un profesional, un economista extraordinario que tiene una excelente formación y que ha tenido una carrera económica y académica extraordinaria. ¿Y usted cree que con semejantes condiciones podría haber sido posible que se equivocó? Bueno, pero mire, Yamid, es que el gerente del banco hace una lectura de los datos y los economistas a veces tenemos lecturas distintas. La divergencia de opiniones frente a las cifras no debe sorprendernos. Yo creo que en parte, Yamid, lo que pasó es que al gerente lo sorprendió muchísimo que la economía hubiera crecido por debajo del 3,2. El equipo técnico del banco estaba esperando para ese primer trimestre un crecimiento del 3,2. Ya fuera el 2,8 o el 2,3, indudablemente que está por debajo de lo que el gerente esperaba y eso pues de alguna manera le da cierta preocupación y cierta alarma frente a lo que es un crecimiento estimado de ellos que está por arriba del 3%. ¿Y usted qué opinión tiene del ministro Carrasquilla? Dígamelo inmediatamente después de conocer. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, el ministro de Hacienda también es una persona de una excelente formación, doctorado también, tiene una carrera extraordinaria, ha sido analista del Banco de la República, ha sido ministro de Hacienda. Creo que es una persona muy bien formada, muy técnica y muy responsable también en los análisis que hace de la información. Pero a ver, mira, doctor Mejía, la última reforma tributaria, la industria no ha crecido, el desempleo ha aumentado. No tiene cierta razón Echevarría en hacer la advertencia y el crecimiento no fue el que se esperaba. De acuerdo, yo creo que ahí está el punto de fondo, Yamí, es un tema de grado. La economía colombiana no está expandiéndose al ritmo que esperábamos los analistas, tanto del Banco de la República como los centros de investigación. Y ahí tenemos que tener una alerta. Y eso está relacionado con el tema del desempleo. Las cifras no han sido buenas en los últimos meses. Una cifra que se ha estancado en el 10,5% del desempleo en los últimos 3 meses. Sí. La economía tiene que empezar a generar empleo para volver a reducir esa tasa de desempleo por debajo del 10%. Entonces yo creo que hay una alerta. La economía no está expandiéndose al ritmo que necesitamos para generar empleo. Eso es importante, hay que hacer una agenda importante de reformas, de que todos hagamos un consenso de que la economía tiene que retornar a crecimientos por arriba del 3,5%, ojalá del 4%, pero tampoco podemos hablar de estancamiento porque la economía colombiana está creciendo. ¿Usted cree que fue merecido el regaño público al presidente, al gerente del Banco de la República? Pues a mí yo lo que le celebro es que ya se hayan distensionado los ánimos. Creo que el debate de política económica se debe hacer con base en los números. Puede haber diferencias de opinión, pero es fundamental que todos estemos alineados en lo que creo, de nuevo, Yamí, que es el gran reto de la economía colombiana. La economía no puede estar continuando a crecer por debajo del 3%. Pero esa notificación pública, además, que le hizo el ministro Carrasquilla a la doctora Echevarría de que usted no puede hablar de política económica, ¿cómo así? No, lo que dijo el ministro de Hacienda es que solamente puede hablar de política monetaria. Yo difiero de esa visión. Yo creo que hay 2 variables muy importantes para el gerente del banco y para la junta directiva del banco, que son la inflación, expectativas de inflación y también la actividad económica. Y yo creo que se puede hacer una lectura argumentada con base en las cifras de ese tipo de fenómenos económicos que son fundamentales. Pero en el mundo entero, pues una de las voces que más se respetan en cada país es la del gerente o presidente o director del Banco Central. Así es, y yo creo que, de nuevo, y a mí ratifico que es fundamental que los actores principales de la política económica, esto es, tanto el ministro de Hacienda como el gerente del Banco de la República y, por supuesto, los analistas privados, den sus opiniones fundamentadas con base en esas opiniones, especialmente los equipos técnicos que hacen parte de esas entidades. Ahora, doctor Mejía, mire, uno de los temas que más controversia provocó fue la afirmación del doctor Echevarría en el sentido de que la polarización política que vive el país está afectando también la economía. Pues yo creo que ahí falta un poco más de análisis y es una hipótesis que todavía no está sustentada plenamente en las cifras. Algo de la polarización, por ejemplo, pudo haber afectado la confianza del consumidor que publica Fedesarrollo en el mes de abril. Esa fue nuestra hipótesis porque realmente no hubo una cifra económica que respaldara esa caída. Pero de ahí a decir que esa polarización ya está afectando la actividad económica y las decisiones de inversión, yo creo que ahí todavía falta un trecho importante por recorrer. ¿Usted cree, el doctor Mejía, que el doctor Echevarría debe, sí o no, seguir opinando? Indudablemente, Yamí, creo que es importantísimo para el debate de política económica, para que los agentes estén bien informados, tener tanto las opiniones del gobierno como la del gerente del Banco Central, que son muy fundamentadas, y también, por supuesto, la de los analistas privados y de los centros de investigación como Fedesarrollo. ¿Y usted cree, sí o no, que el ministro de Hacienda debe permitir que siga opinando? Pues claro que sí, Yamí, eso hace parte del debate que ha sido también una larga tradición. Yo creo que y además enriquecedor para el país. Sí, por supuesto, así tiene que ser, así debe continuar siendo y por supuesto debe haber un equilibrio armónico, pero con diferencias de opiniones que son muy respetables. Doctor Mejía, muchísimas gracias. Bueno, Yamí, un especial saludo. La opinión para ustedes, la pregunta para ustedes, televidentes queridos. El doctor Juan José Echevarría, como gerente general del Banco de la República, Banco Central de Colombia, ¿debe seguir opinando sobre la marcha de la economía, sí o no? ¿Tu opinión? Sí. Así es. ¿Y la de ustedes? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3.